Bienvenidos a una nueva edición de México Retro. En esta entrega te invitamos a recorrer las calles y zonas más emblemáticas de la Ciudad de México para descubrir cómo han cambiado con el paso del tiempo. Las imágenes de archivo nos muestran un contraste sorprendente con la actualidad, revelando la evolución de nuestra querida metrópoli. Prepárate para un fascinante viaje histórico en el que exploraremos una parte de los recuerdos y testimonios que esta gran ciudad ha guardado durante décadas. Acompáñanos en México Retro y sé testigo de la asombrosa transformación de la capital de la República Mexicana. Comencemos nuestro recorrido por una de las colonias más emblemáticas y reconocidas de la Ciudad de México. Un lugar lleno de historia, tradición y encanto que refleja la esencia de la capital, la colonia Roma. Vecina de la Juárez, ambas destacaron en sus inicios por su sofisticación y estilo de vida. En sus primeros años, la colonia Roma estaba dominada por majestuosas residencias, glorietas y plazuelas que transmitían tranquilidad y refinamiento. Era común que familias de clase alta adquirieran propiedades en esta zona, al igual que en la colonia Juárez. Vivir en cualquiera de estas colonias a principios del siglo XX era un símbolo de prestigio, ya que ambas representaban lo más moderno y lujoso de la Ciudad de México en aquel entonces. Durante el auge de la venta de terrenos en la colonia Roma, esta área se convirtió en una de las más codiciadas. El paisaje urbano de la época ofrecía un marcado contraste con lo que conocemos hoy. Una colonia que aún conserva parte de su esencia histórica, pero que ha evolucionado considerablemente con el tiempo. En las décadas de 1950 y 1960, la colonia Roma comenzó a transformarse significativamente, adoptando un aspecto más moderno. Durante este periodo, empezaron a construirse edificios destinados a oficinas y departamentos, marcando el inicio de una nueva etapa en su desarrollo urbano. Con este cambio, también llegó la apertura de numerosos comercios, especialmente concentrados en la avenida Álvaro Obregón, que ya era un punto de gran actividad desde la década de 1930. Esta avenida se convirtió en un eje comercial clave, donde se decidió ubicar la mayoría de las tiendas y negocios de la colonia. Con el paso de los años, Álvaro Obregón evolucionó, adaptándose a las tendencias de modernización que transformaron tanto su imagen como su funcionalidad, concurrido por las familias de la zona. En la colonia Roma se encuentra la parroquia de la Sagrada Familia, un lugar emblemático donde numerosas generaciones han celebrado momentos importantes, como primeras comuniones, bodas y, por supuesto, la misa dominical. Este templo es un sitio cargado de recuerdos para los habitantes de la colonia. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos espacios públicos, como plazas y jardines, que fueron añadiendo atractivo a la colonia. Al mismo tiempo, la creciente concentración de edificios de oficinas en la Roma impulsó la apertura de comercios, restaurantes, cines, tiendas y centros comerciales. Entre estos destaca el Palacio de Hierro, ubicado en la calle Durango, que se ha convertido en un lugar emblemático para las compras de varias generaciones. Antes de su construcción, ese terreno albergó una plaza de toros, que operó durante muchos años hasta que fue demolida para dar paso a nuevos proyectos. La colonia Roma es una de las zonas más codiciadas para vivir en la Ciudad de México. A pesar de su evolución hacia la modernidad, aún conserva gran parte de las antiguas casas que le dieron su carácter original, preservando su esencia histórica mientras se adapta a los nuevos tiempos. En 1985, la colonia Roma sufrió un duro golpe tras los devastadores sismos del 19 de septiembre. Varias zonas de esta colonia se transformaron drásticamente, ya que numerosos inmuebles colapsaron debido a la magnitud del terremoto. Décadas después, el 19 de septiembre de 2017, la tragedia se repitió, y nuevamente algunos edificios se vinieron abajo, recordando la vulnerabilidad de la zona ante estos desastres naturales. A pesar de estas tragedias, la colonia Roma logró levantarse una vez más, y con el tiempo, reafirmó su lugar como una de las favoritas de la Ciudad de México. Sus calles, avenidas y construcciones siguen siendo testigos de innumerables recuerdos y de una rica historia que persiste a lo largo de los años. La resiliencia de la colonia y su capacidad para conservar su esencia, incluso después de las adversidades, la convierten en un símbolo de fortaleza y renovación. En la actualidad, la colonia Roma continúa evolucionando, combinando modernidad con el encanto de sus épocas pasadas. Cada rincón de la colonia resguarda historias que forman parte de la memoria colectiva.
muchas de las cuales están documentadas en los libros de historia. Y hoy solo sobreviven registros fotográficos como testimonio de su existencia y del suceso que marcó aquella época. La colonia Roma ha sido hogar tanto de nacionales como de extranjeros, convirtiéndose en un crisol de culturas y tradiciones. Su legado persiste con fuerza, asegurando que su esencia y su historia sigan siendo transmitidas a las futuras generaciones. Ahora conozcamos algunos sitios emblemáticos del eje central, algunos de los cuales aún existen, mientras que otros ya forman parte del recuerdo. Durante las décadas de los 60 y 70, esta vialidad albergó lugares que muchos de nosotros frecuentamos en nuestra infancia o adolescencia, dejando memorias imborrables de una época muy especial. Uno de estos lugares que ha perdurado a lo largo de los años es la famosa Zapatería San Antonio, ubicada en la esquina del Eje Central y República de Uruguay. En la década de los 70, este establecimiento era un referente en la zona, destacando por su amplio surtido de calzado para toda la familia. El inmueble donde se encuentra la zapatería mantiene gran parte de su esencia original, siendo un testimonio vivo de aquellos tiempos. Para muchos, la Zapatería San Antonio no es solo un lugar de compras, sino un espacio lleno de nostalgia que sigue siendo parte de la vida cotidiana de la ciudad. ¿Qué otros lugares del Eje Central recuerdas con cariño? Sobre la misma acera, entre las calles de República de Uruguay y Venustiano Carranza, sobre el Eje Central, se encuentran varios inmuebles cuya estructura ha sido remodelada con el tiempo, pero que aún conservan su existencia y parte de su historia. En décadas pasadas, estos edificios albergaban diversos negocios que fueron muy populares en su época. En las plantas bajas se ubicaban tiendas que ofrecían una gran variedad de artículos de la época, mientras que en los pisos superiores operaban despachos y consultorios que brindaban servicios a los visitantes. Muchos de estos espacios eran punto de referencia en la década de los 70, y quizá algunos recuerden haberlos visitado o simplemente haber pasado frente a ellos en ese entonces. A un costado de estos edificios se encuentra el icónico local de la Churrería El Moro, un lugar que desde hace muchas décadas ha deleitado a varias generaciones con sus deliciosos churros. Este emblemático negocio ha logrado mantener su tradición y sigue siendo uno de los más queridos por los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Frente a El Moro se encontraba otro lugar igualmente recordado, aunque por una razón trágica: la cafetería La Superleche. Este sitio pasó a la historia debido a su derrumbe durante los sismos del 19 de septiembre de 1985, un evento que conmocionó a todo México y dejó una huella imborrable en la memoria de quienes vivieron aquella tragedia. En la esquina del Eje Central y Venustiano Carranza, esta zona fue sometida a diversas obras de construcción a lo largo de varias décadas, extendiéndose hasta la calle 16 de septiembre. Durante ese tiempo, se llevaron a cabo numerosos trabajos de demolición para dar paso a nuevos inmuebles comerciales que, hasta la fecha, continúan operando. En años anteriores, esta área lucía muy diferente. Uno de los elementos más destacados era la Capilla del Señor de Burgos, construida en 1657. Junto a este recinto religioso se encontraba el edificio Buc, un icónico inmueble comercial que durante años dominó esta zona del Eje Central. Al igual que otros edificios de esta vialidad, era muy concurrido en su época. Sin embargo, con el avance del desarrollo urbano, el edificio Buc fue demolido casi en su totalidad, dejando únicamente un terreno vacío. La pequeña capilla sobrevivió parcialmente, aunque una parte de su estructura también fue demolida. Durante algún tiempo, el terreno vacío se utilizó como estacionamiento, un destino común en las zonas afectadas por demoliciones. Las imágenes históricas nos muestran el contraste entre el bullicio y la actividad de esos años pasados y el paisaje urbano de aquel tiempo de transición, con terrenos vacíos y trabajos de construcción. Este contraste sigue siendo evidente al comparar esas imágenes con la apariencia actual de la zona, reflejando los profundos cambios en el rostro urbano del Eje Central. Frente a este edificio existía un local que también fue parte fundamental del comercio en la zona. A lo largo de los años, este lugar ha albergado expendios de billetes de lotería, tiendas de productos diversos y restaurantes, consolidándose como un punto de encuentro para los transeúntes y vecinos. La calle 16 de septiembre es una de las vialidades más emblemáticas y recordadas por aquellos que vivieron la década de los 70. A lo largo de su recorrido, esta calle ha albergado una gran variedad de comercios durante décadas,
siendo un punto de referencia desde los inicios del siglo XX. Con el paso del tiempo, innumerables generaciones han caminado por esta transitada calle, descubriendo en ella todo tipo de negocios, desde pequeños locales tradicionales hasta franquicias modernas. Aquí los visitantes podían encontrar desde artículos indispensables para la vida cotidiana hasta opciones de entretenimiento que marcaron una época. Uno de los lugares más destacados fue el icónico Cine Olimpia, donde durante décadas se proyectaron las grandes producciones del séptimo arte. Este cine se convirtió en un espacio de reunión y entretenimiento para muchas familias, dejando recuerdos imborrables en la memoria de quienes lo visitaron. La calle 16 de septiembre sigue siendo un reflejo de la vida comercial y cultural de la Ciudad de México, adaptándose a los cambios, pero conservando su esencia como un lugar lleno de historia y tradición. La esquina de 16 de septiembre y Eje Central es un punto de gran significado histórico en lo que respecta al comercio en la Ciudad de México. A finales de los 60 y durante la década de los 70, esta parte de la vialidad estuvo muy activa y fue testigo de una vibrante vida comercial. En ese entonces, el inmueble en esta esquina albergó todo tipo de negocios, desde cantinas y zapaterías hasta tiendas de ropa, convirtiéndose en un espacio frecuentado por los habitantes de la ciudad y capturado en numerosas fotografías de la época. Más adelante, rumbo al norte, al llegar a la esquina de la calle Madero, encontramos otra de las zonas más comerciales del Eje Central. A lo largo de esta vialidad, existieron numerosos locales donde, en su momento, muchos de nosotros fuimos a surtirnos de productos tanto para uso personal como para el hogar. Este lugar se convirtió en un punto ideal para quienes buscaban variedad en los comercios, ofreciendo todo lo necesario para la vida cotidiana. Algunos de los establecimientos más recordados de esta zona incluyen el famoso mercado de discos, donde se podían encontrar los mayores éxitos musicales de la época. En este mercado se vendían todo tipo de acetatos para todos los gustos, desde los más populares hasta los más exclusivos. Las tiendas Milano también fueron muy queridas por quienes querían estar a la moda, ya que ofrecían prendas accesibles para toda la familia. La panadería El Molino fue otro de los negocios que marcó una época, con sus deliciosos panes y productos de repostería que atraían a los vecinos y transeúntes. Estos son solo algunos de los locales que formaron parte de la vida cotidiana en el Eje Central, muchos de los cuales ahora son parte de la nostalgia colectiva. Un recuerdo imborrable de esta zona es el cine Cinelandia, un lugar de entretenimiento que durante años fue el destino preferido de varias generaciones. En este cine se vivieron momentos de diversión y cultura que marcaron a quienes crecieron en la ciudad. Llegamos ahora a la esquina de la calle Madero, donde nos encontramos en la base de la emblemática Torre Latinoamericana. En esta zona se ubicaron varios locales entrañables que dejaron una huella en los recuerdos de muchos. Uno de los más queridos fue la dulcería Tin Larín, donde quizás compramos alguna golosina que nos llenó de nostalgia. Además, existieron otras sucursales que, aunque hoy son parte del pasado, dejaron recuerdos gratos en quienes las frecuentaron. La calle de Madero es otra vialidad que, al igual que la calle 16 de septiembre, guarda una extensa historia comercial a lo largo de todo su recorrido, que va desde el centro histórico hasta el primer cuadro de la Ciudad de México. Esta arteria ha sido el escenario de innumerables comercios a lo largo de los años, y su historia está profundamente entrelazada con el comercio y la vida cotidiana de la ciudad. Cada uno de sus locales ha sido testigo de las transformaciones de la ciudad, y las generaciones que han pasado por ella han dejado su marca. Hoy en día, el Eje Central sigue siendo una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, conectando la zona norte con la zona sur. A lo largo de su trayecto, desde Salto del Agua hasta la calle Madero, la mayoría de los comercios siguen en funcionamiento, mientras que algunos otros han dejado de existir con el paso del tiempo. En la actualidad, encontramos tiendas que ofrecen productos dirigidos a las nuevas generaciones, reflejando la modernidad que predomina en la zona. Sin embargo, a pesar de los avances y cambios, hay áreas que aún conservan el espíritu de los años dorados del Eje Central, cuando esta vialidad era conocida como San Juan de Letrán. Estos vestigios del pasado nos recuerdan la rica historia comercial y cultural de la avenida, que sigue siendo un reflejo del crecimiento y transformación de la ciudad. El Eje Central continuará evolucionando, pero sin duda, parte de su esencia histórica perdurará, manteniéndose como un importante eje de conexión y comercio para las futuras generaciones. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la trivia anterior.
Y ellos son Necesenta Som, Héctor Martínez, Arturo Tito Martínez, Carlos Hernández, Remy Coronel, Abraham Eliserio Chávez, Pollito Balboa, Alejandro Olmedo y González Martínez Daniel Alberto. La fotografía pertenece a la Escuela Estado de Hidalgo, ubicada en Avenida Marina Nacional 222. Este centro educativo sigue existiendo hasta el día de hoy. Felicidades a quienes acertaron. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Recuerda que los participantes que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Es tu oportunidad de demostrar cuánto sabes sobre nuestra querida ciudad. Conozcamos ahora las diferentes etapas en la evolución de la calzada de Tlalpan. A lo largo de los años, esta vialidad ha experimentado diversas transformaciones y su rostro urbano ha cambiado en cada una de las generaciones que la han recorrido. Desde sus inicios, la calzada de Tlalpan ha sido una de las arterias más importantes de la ciudad, y cada década ha dejado en la memoria colectiva un recuerdo distinto de cómo lucía esta vía en ese tiempo. A lo largo de su historia, ha sido hogar de todo tipo de fábricas, muchas de ellas de marcas muy conocidas, que hicieron de este lugar un punto clave para la producción y el comercio. En su época de mayor esplendor, era común encontrar en esta zona fábricas que daban empleo y abastecían de productos a gran parte de la ciudad. Con el paso del tiempo, muchas de estas fábricas cambiaron de ubicación o fueron reemplazadas por nuevos desarrollos urbanos. El 19 y 20 de septiembre de 1985, algunas fábricas de textiles en la calzada de Tlalpan colapsaron debido a los devastadores sismos, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva y en la historia de la Ciudad de México. Estos trágicos eventos marcaron un antes y un después en la zona, recordados por muchos habitantes. A lo largo de la calzada de Tlalpan existieron todo tipo de comercios, muchos de los cuales se fueron transformando con el paso del tiempo. Algunas construcciones desaparecieron, mientras que otras permanecen intactas hasta el día de hoy, conservando la esencia de épocas pasadas. La calzada ha experimentado una constante evolución en su trazado, adaptándose a las nuevas necesidades urbanísticas. Uno de los hitos importantes fue la construcción de un circuito para el servicio de tranvías, que más tarde sería aprovechado por el sistema de transporte público, el metro, que hoy en día es uno de los más utilizados en la ciudad. Entre los recuerdos que permanecen en la memoria de varias generaciones, destaca la famosa Casa de Petra, un lugar emblemático dedicado a la reparación y venta de piezas de electrodomésticos. Con su singular personaje, la Casa de Petra fue un punto de referencia durante muchos años y llamó la atención de los vecinos y visitantes de la zona. Otro lugar emblemático de la calzada de Tlalpan fue la famosa Carpa Astros, cerca del Metro Villa Cortés. Este espacio fue escenario de espectáculos circenses de gran altura que atraían a numerosas familias, especialmente durante la temporada. A lo largo de los años, la Carpa Astros se convirtió en un destino popular para quienes buscaban una tarde de entretenimiento y diversión en familia. Asimismo, el Cine Britannia, un pequeño pero muy concurrido cine de la zona, fue parte importante del ocio y la cultura de la época. Durante muchos años, ofreció funciones que atrajeron a los habitantes del área, hasta que finalmente cerró sus puertas. No obstante, el lugar no desapareció, sino que se transformó en el California Dancing Club, un salón de baile que desde los años 50 se convirtió en un punto de encuentro para parejas que querían mostrar sus mejores pasos de baile. Otra de las características que resalta de la calzada de Tlalpan es su intersección con importantes vialidades de la Ciudad de México, las cuales se han convertido en puntos muy fotografiados a lo largo del tiempo. Su extensa trayectoria, que abarca desde el norte hasta la zona sur de la capital, nos ofrece un recorrido que nos conecta con lugares emblemáticos de la ciudad. Uno de estos lugares son los estudios Churubusco, famosos por haber sido escenario de muchas de las películas de la época de oro del cine mexicano. A lo largo de los años, estos estudios se han consolidado como un símbolo de la industria cinematográfica del país. Además, la calzada de Tlalpan nos conduce hasta el majestuoso Estadio Azteca, donde desde hace varias décadas se han disputado los campeonatos más importantes del fútbol y se han realizado los más grandes espectáculos internacionales. Hoy en día, la calzada de Tlalpan sigue siendo una de las vías más transitadas de la Ciudad de México, con miles de personas que se desplazan a diario en automóvil o por transporte público. A lo largo de los años, generaciones enteras han recorrido esta calzada, creando recuerdos y dejando su huella en las familias que viven en sus alrededores.
Considerada uno de los proyectos de infraestructura más grandes y relevantes de la capital, la calzada de Tlalpan ha sido fundamental para la movilidad de miles de ciudadanos. A lo largo del tiempo, esta importante vialidad ha continuado evolucionando para satisfacer las necesidades de transporte de la ciudad, buscando mejorar la circulación de los vehículos y facilitar el desplazamiento de las personas que dependen de ella. A pesar de los cambios y avances, la calzada de Tlalpan sigue siendo un símbolo de la vida urbana y del progreso de la Ciudad de México. En épocas pasadas, Iztapalapa presentaba un contraste notable con la imagen que conocemos hoy. En ese entonces, era un pequeño pueblo situado a las afueras de la Ciudad de México, rodeado por vastas extensiones de terreno despoblado. Las construcciones eran escasas y se encontraban bastante distanciadas entre sí. La zona estaba dominada por amplios campos de cultivo, especialmente milpas y ganaderías, lo que le otorgaba un carácter netamente rural. La vida en Iztapalapa se desarrollaba en estrecha relación con la naturaleza, y la zona era reconocida por su ambiente campestre. Durante esa época, muchos habitantes de la ciudad acudían a Iztapalapa para escapar del bullicio urbano, disfrutando de excursiones en tranvía para pasar un día rodeados de campo y tranquilidad, lejos de la ciudad. Esta conexión con el campo definía el carácter de la región antes de su rápida urbanización. Iztapalapa es un lugar lleno de contrastes, y su transformación a lo largo de los años lo ha convertido en una de las zonas más pobladas de la Ciudad de México. Durante mucho tiempo, este pueblo estuvo apartado del bullicio urbano, pero con el paso de las décadas, su desarrollo fue cambiando su rostro, hasta convertirse en lo que es hoy en día. Sin embargo, su historia se remonta a siglos atrás, y cada época ha dejado su huella en este lugar. Una de las historias más emblemáticas de Iztapalapa es la representación anual de la Pasión de Cristo, un evento que atrae a miles de personas cada Semana Santa. Esta tradición tiene sus orígenes en el año 1833, cuando una epidemia de cólera asoló la región. En ese entonces, los habitantes del pueblo hicieron una promesa de representar el sufrimiento de Cristo como acto de penitencia, para pedir el cese de la epidemia. Esta promesa se ha mantenido viva año tras año, convirtiéndose en una de las tradiciones más importantes de la localidad, y un evento que involucra a generaciones enteras de habitantes, quienes participan activamente en la representación que atrae a miles de visitantes. En épocas pasadas, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa era completamente diferente, marcando un fuerte contraste con la actualidad. Los barrios cercanos al Cerro de la Estrella aún eran zonas de baja población, sin las grandes vialidades y construcciones modernas que conocemos hoy en día. El evento, aunque ya importante, tenía un carácter más tranquilo y no atraía a la multitud que hoy en día llena las calles durante la Semana Santa. Sin embargo, ya en aquellos tiempos era tan relevante que los periódicos de la época comenzaban a cubrirlo, lo que reflejaba su creciente reconocimiento. A pesar de las problemáticas que ha enfrentado Iztapalapa a lo largo de los años, esta tradición sigue siendo una de las características que hacen de la zona un lugar único e interesante. Las imágenes de aquellos años nos ofrecen valiosos detalles sobre cómo lucía Iztapalapa en tiempos pasados. Con el paso de los años, este lugar comenzó a evolucionar hasta convertirse en una de las zonas más pobladas de la Ciudad de México. Las avenidas que atraviesan Iztapalapa, que en sus primeros años eran apenas trazos y se encontraban en proceso de construcción. Iztapalapa ha experimentado una transformación significativa a lo largo de los años, dejando atrás su imagen rural para convertirse en una zona metropolitana. A pesar de los desafíos que enfrenta en términos de seguridad, vialidad y urbanización, la colonia ha logrado conservar una rica tradición e historia. Sus habitantes han preservado recuerdos y relatos que forman parte esencial de la identidad del lugar. A pesar de las problemáticas que enfrenta, miles de familias consideran a Iztapalapa como su hogar, y generaciones enteras han vivido en sus calles, transmitiendo su legado a las futuras generaciones. Y así concluimos este evocador viaje a través de la historia de algunos de los sitios que existieron y se transformaron en la Ciudad de México. Pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video, explorando las calles y colonias, viendo su antes y después. Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas. Prepárate para sumergirte en una nueva ola de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, te invitamos a mostrar tu apoyo dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones de futuros contenidos. Tu respaldo es esencial para seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo.
Esperamos contar contigo nuevamente en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.